Yo voy a tratar de concentrarme en algunos puntos. Una de las, tal vez, de las mejores formas de no poder abordar los temas con precisión o con claridad es efectivamente tratar 50 temas al mismo tiempo. Eso impide efectivamente conocerlos a fondo, digamos, y poder entenderlos y poder, sobre todo, entender el sentido que estos tienen. Aquí es la pregunta que se nos ha planteado: cómo se conjugan en sentidos personales labor colaborativa, informativa con democracia y justicia. Hay un tema esencial y de fondo para poder entender cómo esto se conjuga. Y en primer lugar, un poquito pensar qué entendemos por labor colaborativa, digamos, en qué estamos pensando efectivamente en función de eso. Mucho se ha hablado, y también estuvo en el debate anterior, y algunos de los panelistas lo plantearon, digamos, esta relación, como decir, mire, en lo que se está evaluando está quedando fuera, no se está incorporando el trabajo colaborativo de los docentes y fundamentalmente la actividad docente, una actividad que se hace en colaboración. Yo creo que hay que efectivamente mirar ese tema a fondo para ver lo que estamos pensando y lo que estamos entendiendo, digamos, por esa situación, y no quedarnos solo, digamos, en el aspecto más superficial del tema. Voy a empezar, digamos, sencillamente. Se dice, bueno, ¿qué entendemos por colaboración? Si vamos al término, efectivamente entendemos por colaboración la acción y efecto de colaborar, pero esto se refiere a un trabajo primero que es en conjunto, en el que por supuesto, digamos, se actúa con otra o con otras personas, y lo que importa mucho en la realización de una obra, porque la verdad, cuando uno colabora en función de algo que quiere lograr, de algo que quiere conseguir. Si no tenemos claro qué es lo que queremos lograr y qué es lo que queremos conseguir, en realidad podemos hablar, podemos creer que estamos colaborando, pero en realidad no lo estamos haciendo. Y esto en cualquier materia, digamos, y en cualquier ámbito. Suele entenderse de repente más fácilmente en el ámbito deportivo, y un equipo puede entender muy claramente cuál es el sentido de la colaboración, y el equipo lo entenderá ahí. Sí, esto es una competencia y le queremos ganar al otro equipo porque estamos en un campeonato, ¿ya? Y la colaboración tiene ese sentido: poder jugar lo mejor posible para defender el equipo y para poder meter los goles si estamos en fútbol y ganar, ¿ya? Pero hay que entender cuál es la obra que tenemos a la mano y que acometemos en conjunto, y con la cual nos comprometemos en conjunto. Cuando estaba pensando en esto, me surgió esta experiencia, digamos, que se llama la Catedral de Aquarius. Hay una persona, digamos, que es una especie de Quijote del siglo XXI, que está construyendo solo una catedral. Y en realidad una persona que estudió en un seminario, se enfermó, no sé si tuberculosis o qué cosa, pero en el seminario dijeron que no tenía la salud apta y lo sacaron del seminario, y él acometió de por vida esta misión de construir solo una catedral. Y lleva un montón de años, y ya está, ahí lo ven ustedes en la foto, digamos, y su gran preocupación es que obviamente no va a construir la catedral, no va a alcanzar a cumplir su sueño, y no tiene asegurado, digamos, la continuidad de ese proceso, no tiene asegurada la construcción de la obra. En general, los trabajos de construir una catedral son trabajos colectivos que requieren de la participación de mucha gente en distintas tareas y del compromiso de esos en sus respectivas tareas, pero especialmente también de que cada uno de ellos tenga claro el sentido, digamos, de esa tarea, digamos, efectivamente, para poder concretarla. Y eso me lleva, digamos, que cuando decimos por qué es importante la colaboración en el trabajo docente, es porque tenemos que asegurar la construcción de la catedral. Es decir, tenemos que asegurar que todos los niños aprendan. Y cuando digo que aprendan, lo uso en el sentido amplio, porque parece ser que hoy día, cuando uno habla de que los niños aprendan,
lo que escuche, digamos, la audiencia, digamos, es que les vaya bien en el CIMSE. Pero si lo claramente, si están escuchando que les vaya bien en el CIMSE, eso es un problema de ustedes, no mío, digamos. Estoy diciendo que los alumnos aprendan el más alto concepto de la palabra. Hace poco mi hija presentó un trabajo en su colegio que se llama Por el derecho a aprender. Ella como estudiante se lo planteaba, yo tengo el derecho a aprender y vengo al colegio, digamos, precisamente a poder cumplir con ese derecho, a poder aprender. Y él, obviamente, en esa tarea requiero del resto, requiero de mis compañeros, requiero de mis profesores, digamos, pero ese es mi derecho, no solo el derecho a la educación, no, es el derecho a aprender, a que el poder estar estudiando, digamos, y estar en un colegio, digamos, me genere el producto, digamos, que estoy efectivamente buscando. Esa es la importancia del trabajo colaborativo de los docentes. Y por eso es tan importante, y es por eso que se tiene que preocupar el conjunto de la sociedad frente a eso. Por cierto que por eso el Estado tiene responsabilidad, y por eso que es tan importante la labor de los docentes. A veces me dice, mira, es muy importante la labor de los médicos, están trabajando, digamos, con nuestro cuerpo, a veces nos salvan, digamos, que nuestro cuerpo funcione. Ustedes los docentes están trabajando con nuestros cerebros, ¿ya? Y eso, la verdad es que mucho más decidor muchas veces para fijar el futuro, digamos, y cómo le vaya la vida a la gente. Yo me di el ejercicio a un profesor amigo que planteara a sus alumnos, les preguntara cómo ven el trabajo colaborativo de los docentes dentro del aula. Si el trabajo en el aula, al interior del aula, es trabajo colaborativo o no. Voy a poner algunas respuestas negativas primero y afirmativas después de lo que dijeron los niños. Obviamente están redactadas ya en el sentido no exactamente como ellos lo dijeron, pero en el sentido que lo dijeron. Uno decía, no es trabajo colaborativo porque el docente está solo en el aula. Pero mira a un niño. Porque cada profesor enseña una materia distinta. Porque a veces viene otro docente e interrumpe al profesor que está enseñando. Y se viene a molestar, esa es su mirada, digamos. ¿Sí? Porque no se piden ayuda entre ellos. Así lo veo un niño. Porque cuando uno se enferma, nadie quiere reemplazarlo. La mirada de los niños. Pero también, por supuesto, hay respuestas afirmativas. Dice, porque lo que un profesor enseña, lo aprendió de otro profesor. A mí me encanta esa expresión. ¿Cómo no va a ser colaborativo? El conocimiento es colaborativo, por definición. Porque usa un texto que le escribieron otros. Porque saca material de internet. Hace uso de conocimientos desarrollados por otros. Porque cada profesor enseña sobre lo que un profesor anterior nos enseñó. El niño chico parece que leyó a Vygotsky. Porque el aprendizaje es acumulativo, como un edificio que se construye piso a piso. Parece que la óptica iba pasando de pre-kinder, kinder, primero, iba subiendo en este edificio del conocimiento, digamos, hasta el último piso. Claramente el trabajo del docente, aún el trabajo dentro del aula, digamos, en solitario dentro del aula, porque está él con sus alumnos, digamos, la verdad que no está en solitario, está con todo el bagaje de un trabajo colaborativo con el resto de los docentes. Y lo que él hace ahí es fuertemente un trabajo colaborativo para lo que van a hacer o están haciendo el conjunto de nosotros docentes, cada uno en sus propias aulas, asignaturas, clases o cursos siguientes. ¿Creen que el trabajo, por lo tanto, que ahí no es colaborativo, es individual? Yo creo que no es entender el proceso. Es no ver la catedral. Es creer que el que está construyendo la catedral y está haciendo un ladrillo y aquí estoy haciendo nada, aquí estoy emparejando ladrillo y punto, no tengo idea para qué. En esa visión, efectivamente, no está en el trabajo colectivo, no está concebiendo el conjunto de la obra.
pero si sabe que en esa tarea, digamos, lo que está haciendo es efectivamente construyendo la catedral, concibe su trabajo de una manera distinta, tiene una motivación y adhesión en ese ámbito diferente. Voy a saltarme varias cositas aquí porque por el tiempo. ¿Dónde se da fundamentalmente este trabajo colaborativo en su pleno sentido? Cuando la escuela es una comunidad de aprendizaje. En ese ámbito, el trabajo colaborativo es un continuo. Tiene lugar dentro del aula, pero también fuera del aula. Transita hacia el pasillo, transita al patio, a la sala de profesores, a otras aulas y siempre regresa al aula. Su lugar es toda la escuela. En una comunidad de aprendizaje, cada docente es consciente de su aporte al aprendizaje de todos los alumnos. Cuánto contribuye su enseñanza y su aprendizaje a la enseñanza y aprendizaje del resto, alumnos y pares. Asimismo, cada docente es consciente del aporte del resto, pares, profesores, alumnos también, a sus propias capacidades para enseñar. Entonces, el tema de trabajo colaborativo, de la iniciativa colectivo, en realidad el tema lo tenemos que resolver en una escuela como comunidad de aprendizaje. Y no en el escenario de creer que aquí hay visiones distintas, digamos, ¿ya? Eso lo que quería que, es que lo que me están evaluando en el portafolio es el trabajo individual. O sea, si partimos de eso, estamos entendiendo mal, no estamos viendo la catedral. ¿Ya? Que podemos mejorar el instrumento, que podemos incorporar el instrumento o el conjunto de otros trabajos colaborativos que también son esenciales, por supuesto. Y eso es lo que planteamos en el portafolio enriquecido. ¿Ya? Por lo mismo, también en una comunidad de aprendizaje, quienes integran esa comunidad están conscientes que su desarrollo profesional no solo los beneficia personalmente, sino que también beneficia a los restantes miembros de la comunidad. Tiene sentido en esa función, en ese ámbito. Me voy rápidamente al portafolio enriquecido. La gracia que tienen los portafolios es que efectivamente permiten reunir evidencia del trabajo auténtico de un docente y que además tienen la gracia de que son mucho más flexibles que otros instrumentos, porque permiten, entre otras cosas, reunir evidencia en el tiempo, no en un momento determinado. Podemos mirar el trabajo del profesor desde que lo diseña, lo ejecuta y lo evalúa y reflexiona sobre ese trabajo. ¿Ya? No estamos tomando una foto en un momento particular de esa tarea o de ese trabajo. ¿Ya? ¿Cómo hoy día opera el portafolio en la evaluación docente? Con dos módulos. El módulo 1 está referido a una unidad pedagógica, donde el profesor planifica su enseñanza para esa unidad, evalúa el aprendizaje de sus estudiantes, señala cómo aprovecha esa información para retroalimentar a los estudiantes y retroalimentar su propia práctica, reflexiona a partir de eso cómo puede mejorar esa práctica, digamos, en otra oportunidad. Y el módulo 2, que corresponde al video de una clase, donde se observan ciertos aspectos claves de la práctica de la enseñanza, cómo explica el docente a sus estudiantes, cómo utiliza las preguntas para enseñar, cuál es el nivel, calidad de la interacción pedagógica que ahí se genera, cómo retroalimenta y acompaña pedagógicamente el trabajo de los alumnos, cómo estructura su clase de una manera adecuada, etc. Eso hoy día en la evaluación docente del mundo municipal es lo que contiene el portafolio. Retomando lo que he dicho anterior, yo diría que lo que se contempla hoy en día en el portafolio es el trabajo colaborativo del docente dentro del aula. Eso es lo que hoy día está contemplado en el portafolio. Y lo que estamos planteando, digamos, en el portafolio enriquecido es incorporar el trabajo colaborativo del docente fuera
del aula. Establecer un módulo 3 sobre desempeño profesional del docente fuera del aula, que efectivamente incorpore aquellos otros ámbitos del trabajo colaborativo que no se dan necesariamente dentro del aula y que tienen un espacio fuera de ella. En 3 ambientes fundamentalmente, que es lo que hemos estado trabajando, digamos, y preparando en su diseño. Un ambiente que tiene que ver sobre el aprendizaje y desarrollo profesional del docente. Un segundo ambiente que tiene que ver sobre el trabajo colaborativo del docente y los roles que asume fuera del aula. Y un tercer ambiente que tiene que ver con la producción de saberes pedagógicos. Estos 3 ámbitos también están contenidos cuando uno mira el marco para la buena enseñanza, digamos, y fundamentalmente hacen más referencia a ello el dominio de responsabilidades profesionales. Y también están en la esfera del trabajo habitual del docente dentro de su establecimiento y que tiene alta relación con cuál es su trayectoria. Obviamente, si uno está pensando en un docente nuevo que se está incorporando, probablemente lo que él debiera hacer más uso de evidencia en este ámbito, o lo que debiéramos de alguna manera dirigir o motivar, es presentar evidencia sobre su aprendizaje y desarrollo profesional, porque está consolidándose en sus primeros años, está consolidándose como profesional en su primer año de servicio. Es factible pensar también que un docente que ya ha avanzado en su carrera, digamos, y está en tramos superiores de ella, lo que tuviera más sentido, digamos, que la evidencia de este trabajo colaborativo fuera del aula tuviera relación en roles adicionales que tiene fuera del aula, como ser jefe de ciclo, digamos, jefe de PP, digamos, coordinador de alguna instancia, digamos, coordinador, por ejemplo, del trabajo colaborativo con otros docentes, etc. O en sus niveles más altos, a lo mejor es mentor de profesores principiantes, digamos, o es tutor de otros profesores, digamos, que tienen alguna dificultad, etc. Y por último también está el escenario, digamos, de la producción de saber pedagógico, porque en la práctica, digamos, también el profesor va rediseñando su estrategia, digamos, va generando, digamos, conocimiento que puede poner a disposición de otros y que puede hacerlo, no sé, en un manual, en un texto, en una estrategia determinada, digamos, y obviamente esa es tremendamente valorable si además ha tenido un impacto, digamos, en la escuela o en su medio. Entonces, cuando estamos hablando de este ámbito de que efectivamente vamos a mejorar el instrumento portafolio para incorporar el trabajo colaborativo fuera del aula, va más allá de esta dicotomía de decir, ahora estamos tomando en cuenta el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo lo hemos tomado siempre en cuenta. Lo que no hemos tomado en cuenta es el trabajo colaborativo fuera del aula. Y por supuesto que es un avance realizarlo, digamos, e incorporarlo. Pero aquí, detrás del conjunto de esta concepción, digamos, y de generar un proceso de reconocimiento del desarrollo profesional de los docentes a través del instrumento de estas características, es reconocer lo más esencial de este, que es su trabajo colaborativo, que es efectivamente su óptica, de aquí estamos efectivamente construyendo una catedral, estamos teniendo de vista y de fondo efectivamente que todos nuestros niños aprendan. Y ese tema de que todos nuestros niños aprendan es un tema que no puede estar fuera de la discusión de un proyecto de estas características y que tiene que estar en el centro de su consideración. Muchas gracias.